Hola, buenas tardes a las personas que se nos están conectando, al igual que lo hacemos en todos los eventos que hemos estado programando. Vamos a dar 5 minutitos para que las personas que se inscribieron vayan teniendo la oportunidad de ir conectándose. Doctor, tenemos más de 200 personas inscritas para esta charla con usted. Ya contamos con 40 personas conectadas y en el transcurso de estos 5 minutos esperemos que tengamos una buena afluencia. Creo que quienes lo hemos escuchado, he tenido la ventaja de que algunas personas han leído su libro por acá en Costa Rica y lo conocen también. Entonces, es parte de lo que hay. Muchas gracias a todos quienes se están conectando. Vamos a tener gente igual. El sábado estuvimos con Hablamos de Sebastián, responsabilidad. Ronald. El sábado estuvimos con Sebastián. Tuvimos gente de España, de Bolivia, Hablamos de de Ecuador, de Honduras, Costa Rica y tuvimos la posibilidad pues de tener ahí una conversación con él bastante agradable. Bueno, doctor Rafael, pues aprovecho mientras se conectan las personas, pues agradecerle profundamente por la invitación. Fue usted muy amable cuando tuvimos el honor de conocernos allá en Medellín. Ahorita hablaré un poquito de eso. Para mí es un honor poder dirigirme a ustedes. Tengo algunos amigos que la vida me ha dado costarricenses y así que me agrada mucho estar con ustedes. Yo pues vamos a hacer una exposición sobre un tema que me parece importante para la práctica profesional. Así que estoy, cuando ustedes den la orden, den el pitado de inicio, iniciamos con la actividad. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar los 3 minutitos más que nos quedan para... Pues Rafael, si me permite, Sí, voy a hacer unos anuncios parroquiales de una vez sobre las consecutivas charlas que vamos a tener en este mes de marzo, perdón, de mayo, y un grupo de charlas bastante importante que vale la pena que todos revisemos. Principalmente son prácticas de litigio que nos interesan a mucho. Entonces, la primera de las charlitas que me gustaría promocionarles está para el jueves 22 de mayo del 2025, que es el ABC de los procesos de infracciones de la ley de tránsito, son procesos que a todos se nos consulta en calidad de abogados, que va a ser impartido por el licenciado Cristian Fallas Rojas. Para el miércoles 28 de mayo a las 6 de la tarde vamos a tener una charla que también es imperdible, que es bastante recomendable sobre los procesos bueno, sí, procesos de naturaleza administrativa, es la impugnación de actos administrativos, resoluciones de recursos según el tipo, discrecionales, reglados técnicos o con conceptos jurídicos indeterminados, que va a ser impartido por el doctor Jorge Leiva Podera. Al mismo tiempo, como les mencionaba, teníamos un grupito de charlas que van a ser impartidas el sábado 7 de junio y el sábado 14 de junio, que son principalmente de técnicas prácticas justamente para el litigio. La primera estaría para como les comentaba, el 7 de junio, un sábado a las 9 de la mañana, y van a ser en el auditorio de la Universidad Central, en Escalante. Este, Va a ser impartida por el licenciado Kendall Ruiz, que la primera de las charlas, cuidados de la inteligencia artificial al litigar, por la licenciada Natalia Calderón Víquez, el divorcio, según el nuevo Código Procesal de Familia, su actual aplicación, por el doctor Ricardo González Mora, que es ponente casi regular en la asociación, nos va a dar una charlita sobre pensiones alimentarias, Hablamos de la responsabilidad. teoría de la práctica. Para el sábado 14 de junio, vamos a tener un dúo dinámico, don Rafael Rodríguez Salazar y don David Lara, hablándonos sobre la demanda laboral y su contestación. Eh, Seguido a esa charla, don Simón Angulo Arredondo y también el licenciado Rafael Rodríguez nos van a deleitar con una charla sobre aspectos prácticos de la etapa de investigación preliminar y de juicio, esto en materia penal. Y por último, la doctora Rosaura Chinchilla Calderón, sobre el recurso de apelación penal, el análisis crítico y su formulación. Les menciono, estas son charlas que van a ser presenciales en la Universidad Central. Ellos tienen a disposición de todos, incluso un partidito, igual es un escalante, es muy sencillo parquear. Entonces están todos cordialmente invitados a todas estas charlitas. Bueno, ya están todos.
Tiene que encender el micrófono, ¿no? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, a los que están de noche, a los que están de tarde. Hoy tenemos un invitado de lujo, una persona que conocí hace un par de meses allá en Medellín, en el Congreso de Siles. Lo escuché dando la charla que le pedí que nos tratara de dar el día de hoy y les puedo decir que de las personas que escuché, don Ronald fue uno de los más prácticos y de los que nos lograron brindar pues una conferencia que atrajo a toda la audición. A pesar de la calidad de profesores que teníamos por ahí, pues fue una de las mejores conferencias que tuvimos. Yo quiero agradecerle a don Ronald porque yo sé que don Ronald, dentro de su labor como litigante, dentro de su labor como docente, tiene poco espacio y se dio a la tarea de concedernos esa posibilidad. A como lo ven, es un joven, pero es un joven con el conocimiento y la experiencia de cualquiera de los grandes maestros con los que hemos conocido. Estuvo en una mesa en Medellín junto a Andrés Perfecto Ibáñez, junto a Daniel González Laguier, junto a Juan Antonio García Amado, Sebastián Fajardo, la doctora Marina Gascón y un montón más de personas de gran trayectoria y experiencia. Don Ronald, muchas gracias de verdad por darnos ese tiempo y agradecerle en nombre de la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho esa disposición. Nosotros no solamente somos una asociación donde tenemos abogados, litigantes, sino que también agrupamos a estudiantes de derecho precisamente para luchar y avanzar en lo que llamamos la buena praxis legal, desde el inicio como estudiantes hasta el momento en que estamos en práctica. Y estas conversaciones que tenemos con los grandes profesionales, con los prácticos, con quienes nos están metiendo, inclusive hoy día en el razonamiento probatorio, es parte de lo que tenemos. Te agradezco mucho, don Ronald, y espero que nos volvamos a ver ahora en septiembre allá en República Dominicana. Muchas gracias, don Ronald. Bueno, Yo lo dejo de la mano de nuestro moderador César Augusto para que te presente y empezar con lo que estamos dispuestos a escuchar. Muchas gracias, don Ronald. Gracias, don Rafael. Doctor Ronald, bueno, yo le ratifico lo que acaba de decir don Rafael. Cuando don Rafael volvió de Colombia, él me indicó justamente lo mismo que usted hizo una exposición tan práctica que todos los maestros adicionales que estaban en ese, bueno, en las charlitas que estaban dando, todos quedaron admirados con su charla. Entonces, ratifico lo que nos había indicado don Rafael. Entonces paso a la presentación del doctor Ronald Sanabria Villamizar. Es ciertamente es un currículo bastante amplio, entonces va a ser una resumida sinopsis de las capacidades y la especialización que tiene el doctor Ronald. Bueno, él es abogado egresado de la Universidad Libre Seccional de Cúcuta, con especialidad en Derecho Disciplinario de la Universidad Externa de Colombia, tiene una maestría en Derecho Penal en la Universidad Libre de Bogotá y maestría en Razonamiento Probatorio en la Universidad de Girona, España. Al mismo tiempo es profesor destacado en pregrados y también es investigador en la Universidad Libre de Colombia, en los posgrados también en la Universidad de El Rosario, la Universidad de Medellín, la Universidad de Nariño, la Universidad Autónoma de Latinoamericana y la Universidad Cooperativa, entre otras instituciones también a este servicio de docencia. También es un destacado autor, tanto de artículos como de libros, aunque yo lo sigo también en redes y estoy seguro de que, y lo sigo en redes y sé que es admirador de un autor argentino y tal vez él reconozca esta frase y yo estoy seguro de que él va a decir que sí. Eh, Él está, dijo, muy, muy orgulloso, más de los libros que ha leído que de los libros que ha escrito. Por ahí tal vez vaya descubriendo qué autor me hago referencia, un autor argentino. Bueno, por también supuesto que es sí. conferencista nacional e internacional. Es nacional porque es originario de Colombia, si no lo habían adivinado antes. También en su ejercicio profesional se dedica a la abogacía como litigante, es asesor, consultor en asuntos relacionados con derecho penal y disciplinario. Muy recientemente, en abril,
fue nombrado como juez, bueno, como juez en la Comisión de Disciplina Judicial del Norte de Santander y también, también es juez en la Sala Penal del Tribunal Superior de Cuba. Entonces, con esta presentación y ya también con la venia que nos había dado Rafael sobre su experiencia a la hora de emitir estas charlas, los dejo con el doctor Ronald Zanabria para que nos deleite con su conocimiento. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues la verdad, manifestar en primer lugar mi emoción por acompañarlos, por esas presentaciones, tanto el doctor Rafael como el doctor César, que me hacen sentir como en casa, pero además con una carga de responsabilidad tremenda, con esa introducción digamos, de lo que he hecho y de alguna manera esa charla que al doctor Rafael le agradó tanto. Pero bueno, por supuesto, lo asumo con toda la responsabilidad y con las ganas y con la convicción de que por medio del debate de las ideas, de este tipo de espacios, de conferencias, pues se mejora la cultura jurídica de un país y de una región. Estoy absolutamente convencido de eso. Quiero en particular agradecer, por supuesto, al doctor Rafael, que desde Medellín, del primer momento que nos conocimos, me percaté de su don de gente, de su amabilidad, de su señorío, y además que me manifestó su agrado por mi trabajo, por esta charla que di en Medellín, en el evento organizado por el doctor García Amado y el doctor Sebastián Fajardo. Por supuesto, para mí también es un honor estar acá en un evento organizado por la Asociación Internacional de Profesionales del Derecho de Costa Rica, que pues veo que es una organización muy nutrida, muy bien organizada, muy pensada para mejorar el ejercicio profesional de los abogados y de los estudiantes. Yo aquí aprovecho como una especie de paréntesis para extenderles una invitación especialmente a los estudiantes de Derecho de Costa Rica que me escuchan. Colombia, pues Colombia es un país como Costa Rica, muy activo a nivel académico, muchas universidades, muchos posgrados, muchos eventos, pero creo que la joya de la corona es el evento que organiza, al menos para los que nos gusta todo el tema del proceso, del litigio, es el evento que organiza el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, es el Congreso Colombiano de Derecho Procesal que se realiza año a año. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal ha sido dirigido por personajes pues muy influyentes de la historia del derecho procesal, como Hernando de Viegechandía o como el doctor Jairo Parra Quijano y actualmente el maestro Ulises Canosa Suárez. Y nosotros lo vamos a hacer este año en agosto en Medellín, una ciudad preciosa que el doctor Rafael lo dejó ver, pero además doctor Rafael con un plus es en esta ocasión que el evento se desarrolla una semana inmediatamente después de la Feria de las Flores, que es una feria de las más hermosas que tiene el país, con un concierto de primer nivel en el Atanasio Girardot en el estadio el sábado, con el desfile de flores, bueno, en fin, yo creo que es un espacio pues, que si usted tiene la oportunidad, no se lo pierda. Pero al margen del evento del Congreso, yo le hablo a los semilleros, a los estudiantes. Colombia organiza el concurso de estudiantes de Derecho, el concurso de semilleros, que es probablemente el concurso más importante de toda Iberoamérica por la cantidad de estudiantes que recibe, por la calidad de las exposiciones, por la profundidad de las exposiciones. Ronda entre 100 investigaciones de más de 80 universidades de toda Iberoamérica. Costa Rica ha estado con nosotros, pero no tanto, así que quisiera aprovechar el espacio para invitarlos. Así cualquier duda que tengan los estudiantes sobre esta actividad, por favor se comunican conmigo por interno, por mis redes sociales. Créanme que estaré feliz de atenderlos y darles las pistas. Todavía tienen tiempo para presentar la investigación porque se presenta el 15 de junio, estamos a más de un mes, así que perfectamente pueden desarrollar la ponencia. El tema de este año es quinta revolución industrial, y
administración de justicia. Los premios son premios que pueden utilizar en cualquier lugar del mundo para seguir estudiando, para seguir formándose. Y además, los estudiantes que sus ponencias sean avaladas no tendrán que pagar ningún costo de inscripción para el evento. Solamente por el hecho de presentarse, pueden ustedes, los estudiantes, asistir, participar activamente, ser certificados, insisto, sin pago. Bien, entonces, sin más preámbulos, voy a empezar y espero pues luego tener la dicha de encontrarnos en República Dominicana, en Medellín, en Costa Rica, en San José de Costa Rica, en fin, tener la dicha de conocer la cultura costarricense en vivo y en directo, ¿no? Yo voy a compartir pantalla. Les pediría por favor a alguien de la organización que me confirme si el paso de las diapositivas se está viendo correctamente. Sí, doctor, perfecto. Se están Bien, viendo. muchas gracias. Muchas gracias. La idea es que voy a hacer una presentación a lo largo de 30, 40 minutos y prefiero dejar espacios para las preguntas y eventualmente, no sé, para una siguiente ocasión poder encontrar. Yo lo que voy a hablar es del razonamiento probatorio y el ejercicio de la litigación. Ya el razonamiento probatorio creo que es una expresión que no es nueva, que los grandes maestros, disculpen, me voy a apagar el teléfono un segundo. Bien, entonces les decía que los grandes maestros, no sé cómo está esto. Em, los grandes maestros ya, digamos, han compartido muchísimo la información en torno a esto. Denme un segundo, por favor. Disculpen, que continúo. Entonces les decía que ya la expresión razonamiento probatorio, pues no es una expresión nueva, es un, digamos, ya hoy se consigue información de muy buena calidad gracias a todo esto de la tecnología, Facebook, YouTube, hay muy buenos textos también escritos y accesibles, entonces no es nuevo. Donde yo creo que todavía hace falta hablar, creo que, y como lo dije en Medellín, lo digo hoy acá, creo que tal vez los latinos podríamos hacerlo mejor, es conectar todo el marco teórico del razonamiento probatorio a el ejercicio de la litigación, ya no pensar en, digamos, en bajo qué modelo lógico el juez razona la prueba, si es inducción probabilística o si es abducción, que el debate es muy interesante, por supuesto, eh, eh, pero ya avanzar a decir, bueno, cómo en un alegato de conclusión un abogado puede resaltar y puede mejorar un argumento en razón al modelo lógico de razonamiento que han acordado los grandes teóricos. Y digo que los latinos lo pueden hacer mucho mejor porque en Latinoamérica, en general, digamos en toda América, es muy frecuente el fenómeno del el jurista que es un buen profesor, que va a la universidad, que dicta clase, que escribe, que piensa en abstracto, pero además que está en la práctica profesional como litigante o como juez. En los países europeos no es tan frecuente ello. El profesor es profesor solamente y eso obviamente le permite un mayor tiempo para profundizar, pero de alguna manera también lo aleja del ejercicio práctico. Y yo creo que el ejercicio práctico no es lo mismo que uno se lo imagina, que uno lo haga.
que realmente uno prepare un alegato, que realmente uno haga un interrogatorio, haga un contrainterrogatorio. Entonces creo que el mundo latino tiene eh, una responsabilidad de hacer ese puente. Yo creo que ya hay profesores y profesoras que lo están haciendo. Sebastián Fajardo, que es una persona que yo siempre resalto, no solamente por sus capacidades, que las tiene, por supuesto, sino que ha venido contagiando de energía a aquellos como yo, que nos gusta este tema y que tenemos algo por decir, un enfoque práctico. Es un ejemplo de lo que se tiene que hacer. Digamos, él conecta, o hasta ahora lo ha trabajado así porque está trabajando la prueba pericial también, pero hasta ahora ha trabajado sobre todo cómo ser mejor abogado al momento de preguntar, y lo conecta con todo el avance del razonamiento probatorio. Por eso, pues merece un aplauso. Yo hoy sencillamente quiero hacer digamos, alguna presentación incluso un poquito personal. Yo lo que les quiero decir es, a mí, Ronald Sanabria, como abogado litigante, que llevo 10 años litigando, soy joven, sí, y lo digo con orgullo, por supuesto, pero de alguna manera, eh, eh, desde que tuve contacto con el derecho, pues fue como un amor a primera vista ya hace 16 años, cuando pisé las facultades de derecho, y a partir de ahí, pues he vivido el derecho de forma muy intensa. He estado aprendiendo, leyendo, estudiando, debatiendo, siempre realmente con la convicción de que puedo mejorar como profesional y como jurista. Y a partir de ahí, pues, llevo 10 años en ejercicio profesional. Litigo en penal, disciplinario y extinción de dominio, son mis áreas de trabajo principales. Y pues tuve la oportunidad en el 2018 estudiar seriamente razonamiento probatorio. Digo seriamente porque antes lo hacía de manera muy aislada, ¿no? Pero después de tener la oportunidad de ir al máster, de estar allá 2 meses, de todo el año darle vueltas a esto, pues yo sentí un cambio no solamente teórico, sino también en la forma del litigio. Y pues lo que vengo a contarles simplemente, pero creo que puede ser interesante, es a mí cómo me ha servido esto. Bien, entonces, sin más preámbulo, pues la pregunta que intentaré resolver es: ¿para qué nos sirve a nosotros los litigantes, partiendo de que todos son litigantes o algunos jueces también, todo ese rico e interesante marco conceptual que se ha construido en las últimas décadas bajo el nombre de razonamiento probatorio? Yo creo que la pregunta vale la pena en la medida que cuando uno habla de razonamiento probatorio de Girona, es usual que se planteen dos críticas. Una, que digamos lo que dicen es que no es tan original, que ya otros lo han dicho, que incluso antiguamente se ha dicho, y la otra crítica es que no es tan útil en la práctica, que si bien puede ser muy interesante para los profesores y profesoras, en la práctica como que no ayuda mucho. Yo sobre lo segundo no estoy para nada de acuerdo, y sobre lo primero pues hay que hacer un comentario. En el derecho hay pocas cosas nuevas en mayúscula, pero lo cierto es que sí se ha dado un nuevo enfoque que permite discutir cosas que o teníamos olvidadas o que definitivamente no habíamos estudiado. Eh, y pues surge la pregunta, ante las críticas, ¿es realmente útil el razonamiento probatorio? Yo estoy convencido que sí, y vamos a mirar por qué. Esta conferencia la preparé por vez primera para la academia que el doctor Rafael mencionó. Yo, digamos, el tiempo no me lo ha permitido por ocupaciones que siempre salen, pero sí que estoy en mora o quiero y lo voy a cumplir. Ahorita estoy esperando salir un poco a las vacaciones de pregrado para escribir un poco un texto, que además el doctor Rafael me invitó a una publicación, en donde esto que voy a decir, obviamente de una manera más profunda, dejarlo en un escrito, ¿no? Ir perfeccionando esta conferencia. Esta es la segunda vez que la doy. Eh, yo, digamos, cuando uno dice estrategias de litigio o litigio, pues también es un mundo, ¿no? A mí me parece que los abogados, o sea, el litigio implica tres cosas, implica cuatro cosas, perdón. Em, Litigar es primero construir una estrategia. Eso es algo más, digamos, más, obviamente es práctico, pero digamos que uno la construye desde la mente, desde lo que sabe. El estratega es sobre todo un ejercicio de análisis, de mentalidad.
Lo segundo que hacemos los abogados, los litigantes, es preparar el caso. Una vez tengo la estrategia, pues obviamente tengo que preparar el ejercicio ya puntual, montar mi demanda, montar mi interrogatorio, bueno, todo lo que corresponde. En tercer lugar, el litigante desarrolla o ejecuta su plan. De nada sirve tener una estrategia si no sabemos cómo aplicarlo, si no sabemos cómo preguntar, si no sabemos cómo objetar, bueno, todo lo que implica la puesta en escena, el desarrollo del litigio. Y por último, lo que hacemos los litigantes es hacer propuestas de decisión, que son los alegatos de conclusión. Le decimos al juzgador, mire, yo considero que usted debe resolver así el caso, por esto, por lo otro, ¿no? Hacemos esas cuatro cosas: creamos estrategias, preparamos los casos, desarrollamos, ejecutamos la estrategia y por último, proponemos la decisión correcta. Cuando uno, pues otra cosa que quiero también decir, bueno, ¿qué entendemos por razonamiento probatorio, no? A mí me parece que hay dos cosas importantes: el objeto del estudio y los fundamentos. A mí me gusta mucho este artículo, siempre lo menciono, esta profesora que me parece que escribió bien, que dio en el clavo de la discusión, un artículo que se llama Teoría de la prueba, somos todos racionalistas ahora. Pues ahí uno puede encontrar cuáles son el basamento teórico, ideológico de esta concepción. En resumida, yo diría que los fundamentos son la institucionalidad busca alcanzar la prueba, digamos, camina hacia la prueba. La justificación probatoria no es, o sea, la justificación probatoria dentro de la decisión judicial no es distinta a una justificación epistemológica general, por ejemplo, que un científico cuando hace experimentación toma, o un historiador, o cualquier otro que necesite conocimiento para llegar a conclusiones. Y el concepto de verdad que consideramos más apropiado es el concepto de verdad como correspondencia. No quiero profundizar mucho en esto porque mi intención no es hablar de los fundamentos teóricos del razonamiento probatorio. Solamente los menciono y si es en el debate pues podemos hablarlo, pero no es mi intención hablar de esto en este momento. El objeto del razonamiento probatorio, que eso no lo he dicho, es principal, o sea, nació para la justificación de la prueba de los hechos en sentencia o en la decisión judicial. Nació ahí, nació para eso. Pero últimamente, en los últimos años, se ha venido ampliando no solamente a la decisión, sino también a todo el diseño procesal. Cómo mejoramos el diseño para producir más pruebas. Entonces ya hoy es algo más transversal, más preocupado por todo lo que es el derecho probatorio tradicional. Bueno, entonces empecemos. Utilidad práctica. ¿Se recuerdan que dijimos que lo primero que hace un litigante es construir una estrategia de litigio? Y a mí aquí me sirvió. Es cierto que todos los libros clásicos del litigio dicen que pues, el litigio consiste en hechos, pruebas y normas. Digamos, eso es verdad. Pero digamos, lo que a mi modo de ver hizo el razonamiento probatorio en mí es volverme más eficiente y más eficaz, y más eficiente. Las dos. El eficaz, ganar. ¿Sí? Vamos, apuntarle a ganar. Pero el eficiente es ganar con menos esfuerzo, con menos desgaste. No entender que para ganar no me tienen que dar la razón en todo. Para ganar basta con que yo alegue un argumento bien planteado, bien apuntado, y con esto gano. Entonces, antes de esto, creo que tenía la idea de que era mejor discutir por todo. Ahora siento que no es necesario, que logro dar en el clavo y con esto termino ganando. Entonces vamos a ver un poco lo que ellos hacen. Ellos lo que hacen es, bajo una mirada analítica, diferenciar los elementos de toda pretensión o toda excepción. Entonces, obviamente los hechos se hablan de enunciados fácticos, se hablan de enunciados normativos, que son el tema jurídico, y enunciados probatorios, que son el tema de prueba.
la bibliografía recomendada para el tema fáctico, este libro de Quaestio Facti de Daniel González; para el tema probatorio, el de Jordi Ferrer, este me gusta mucho, Prueba y Verdad en el Derecho; y para temas normativos, el de Ricardo Guastini me parece especialmente importante. Vamos a entrar con los enunciados fácticos. Los enunciados fácticos pues vienen siendo la historia que nosotros le contamos al juzgador como fundamento de nuestra pretensión. Pero tal vez lo que vale la pena destacar, y lo que nos han enseñado en el razonamiento probatorio, es que los enunciados fácticos son individuales y concretos, son descriptivos y son por ahora meramente hipotéticos, y que tenemos que contarlos con ojos de abogado o de abogada. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que contar la historia con miras a la configuración del supuesto de hecho de la norma jurídica, y tratar de diferenciar entre aquellos hechos que son los hechos jurídicamente relevantes, los que se adecúan a la norma, y aquellos hechos que son indicios, que son hechos indicadores. Entonces, es bueno hacer esta distinción para contar la historia de manera estratégica. Hay que preguntarse, ¿qué deben describir cuando se formulan? ¿Qué es lo que un abogado tiene que contar cuando cuenta la historia? No hay que contar todo, hay que contar lo que necesitamos de cara a nuestra pretensión. Por ejemplo, para llevarlo a algo, digamos, algo extremo, algo absurdo, no interesa cómo estaba vestido el acusado de homicidio. En principio, qué color de camisa tenía, qué tela tenía, si era lino o si era de paño. Esas características que tal vez a otra persona le interese, los abogados no nos interesan. Entonces, hay eso que obviamente lo lleva a un extremo. A veces hay situaciones que los abogados tendemos a contar sin ninguna necesidad, porque no interesa para la pretensión o la excepción. Entonces, como les decía, vale la pena la distinción entre hecho jurídicamente relevante y hecho indicador. Ya sobre el factor prueba, digamos, el tema probatorio, yo creo que conviene que nosotros entendamos que cuando hablamos de prueba, la prueba implica tres labores distintas. Por un lado, una cosa es la labor de obtenerla, que es más investigativo, es obtener el elemento. Otra labor es la producción dentro del proceso, que sería todo el tema de solicitud, decreto, práctica, discusión. Y otra labor, que es donde el razonamiento probatorio tal vez ha entrado más, que es ya propiamente la decisión sobre la prueba de los hechos. Y nosotros tenemos que preguntarnos como litigantes, ¿qué tan sólida es nuestra estrategia probatoria? ¿Qué tan seguro es que logremos que el juez nos dé por probado el hecho? Y el razonamiento probatorio sí que enseña a hacer esa proyección, a, a prever, porque la idea del razonamiento probatorio es que la decisión se basa en criterios intersubjetivos, en criterios controlables. Entonces, si yo los conozco muy bien, yo puedo prever eso. Les confieso, un área de trabajo que en los últimos años se me ha abierto producto de esto que estoy hablando, es dar conceptos de abogados que ya tienen su demanda montada. Me presentan la demanda antes de presentar al sistema de justicia y me dicen: Ronald, ¿usted considera que con esto vamos a lograr que el juez dé por probado los hechos? O sea, me piden que prevea la decisión judicial. Obviamente, todos sabemos que nadie sabe a ciencia cierta lo que va a pasar dentro del proceso. Preguntas, contrainterrogatorios, objeciones, bueno, todo lo que los abogados hacemos. Pero entre más sepamos razonamiento probatorio, entre más sepamos reglas de producción de prueba, entre más sepamos obtener elementos, pues mejor la capacidad de prever, ¿no? El futuro nadie sabe lo que va a pasar, pero si alguien sabe mucho de cosas, puede hacer unas previsiones relativamente razonables. Nadie sabe económicamente qué va a pasar con la guerra económica que se está presentando actualmente, pero el que sabe mucho economía puede hacer unas predicciones y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces, nosotros podemos hacerlo con el razonamiento probatorio. Esto es muy importante. Se ha profundizado mucho qué significa cuando un juez dice que algo está aprobado. Yo también quiero pasar muy rápido en esto porque me quiero centrar en otros temas más prácticos y el tiempo pasa muy rápido. Esto es una charla, doctor Rafael. Digamos que yo me gustaría darla en una especie de clase, ¿no? De 4 o 5 horas para ir hablando poco a poco e ir discutiendo y debatiendo esas ideas. Pero bueno, la idea es que cuando un juez dice que algo está aprobado, realmente lo que está queriendo decirnos es que hay
elementos de juicio suficientes, que hay pruebas suficientes. Y que un juez, cuando dice que algo está probado, mentalmente lo que el juez su posición es que él acepta que esto se va a considerar como probado. Eh, Avanzo un poco. Finalmente, lo otro que ha enseñado el razonamiento probatorio es que hay otro problema que no es un problema propio de prueba, que es el problema de la calificación normativa o los enunciados normativos. Puede ser que como abogados probemos los hechos, pero que el derecho no nos dé la razón. Por ejemplo, hay un caso reciente que está ocurriendo en mi región, que es que se han presentado demandas de divorcio por relaciones de sexting. Las mujeres, que los dos casos que conozco son de mujeres contra hombres, pero esto puede ocurrir por supuesto a la inversa, han conseguido prueba de que sus maridos sostienen, digamos, se divierten con personas que están en otros países enviando fotografías sexuales, videos sexuales, etcétera, y han presentado demandas de divorcio alegando una relación extramatrimonial, alegando todo el tema de cónyuge culpable, cónyuge inocente. Ese problema, como lo estoy contando, no es un problema fáctico porque la historia se puede contar, no es un problema probatorio. Vamos a suponer que hay mucha prueba que demuestra que el hombre está haciendo el sexting, lo llamamos sexting. El problema es normativo. ¿Será que esos hechos, ya que ya podemos decir que están probados, se adecúan o no se adecúan al supuesto de hecho de la norma jurídica que trae el concepto de relación extramatrimonial? Es un problema normativo. Entonces, para concluir este punto, eh, yo creo que todo abogado debe entender, debe comprender que todos los casos, cualquiera que ustedes quieran, penal, civil, laboral, administrativo, constitucional, etcétera, todos los casos se reducen a, a tres tipos de problemas. Un caso puede tener un problema fáctico si no cuenta bien la historia. Si hay una omisión en el contar la historia, puede tener un problema de prueba, que sería que no tiene cómo demostrar los hechos, o puede tener un problema normativo. Tiene cómo probar los hechos, pero el derecho no le da la razón, no se adecúa a la norma jurídica. Y a partir de esto, pues uno fija sus estrategias, ¿no? Las construye. Y por eso les decía que el razonamiento probatorio, pues me volvió más eficaz. Porque yo hoy ya tengo casos en donde yo le digo al fiscal, mire, fiscal, yo no tengo ningún problema con la prueba de los hechos. Entonces yo le hago acuerdos probatorios sobre todo. En Colombia se llama estipulaciones probatorias. Pero digo, estipulemos, porque mi argumento es que no, usted no tiene razón normativo. Entonces yo no tengo que desgastarme practicando prueba. Me voy directamente a lo normativo. En otra ocasión, pues yo digo, el fiscal tendría razón, pero no tiene prueba. Entonces ahí sí discuto el tema probatorio con mucha fuerza. Y en otros casos, lo que le digo es que el fiscal contó mal la historia, omitió decirme algo que me debía decir y a partir de ahí pido nulidades. Entonces, cada falencia pues me invita a una estrategia totalmente distinta. Segunda cosa para lo cual me ha servido el razonamiento probatorio es, digamos, poder identificar mejor las necesidades probatorias y a partir de esas necesidades probatorias, pues seleccionar las pruebas para satisfacerlas. Obviamente las necesidades probatorias yo las puedo identificar a partir de mi estrategia, pero seleccionar qué pruebas debo llevar es un ejercicio de preferencia y yo tengo que saber por qué llevo una cosa o la otra. Entonces, de alguna manera, lo que me ha enseñado el razonamiento probatorio a mí es un pensamiento, yo diría que realista, casi pesimista, y identificar las debilidades de mis pruebas. No pensar como, pero esto me va a servir. No, sino esto puede ser mejor, puedo mejorarlo. Y yo le contaba en el caso del doctor Rafael, cuando nos conocimos, un caso muy sencillo, me pareció interesante. Es un caso que estoy llevando. Lo cuento muy rápidamente, voy al grano. Una mujer es acusada de que un accidente de tránsito que hirió a alguien, que dejó lesionado a alguien y que emprendió la huida. Esa mujer, la acusada, me busca a mí como abogado penalista y yo la estoy defendiendo. Eh, ¿Cómo la fiscalía identifica a mi cliente? La identifica sencillamente porque en las cámaras queda la placa, con la placa identifican al dueño del carro
el dueño del carro es el padre de mi cliente, y el padre dice, mire, esa camioneta yo se la di a mis hijos. O sea que es mi hijo hombre o mi hija mujer, porque yo no manejo ese carro. Y lo que hace la policía es buscar a los hijos, poner fotos y se los pone a la víctima, ni siquiera porque la víctima no alcanzó a ver, sino al esposo de la víctima. Y dice, mire, ellos son, y el esposo de la víctima señala a mi cliente. Dije, sí, ella la que iba manejando, yo la alcancé a ver. Y resulta y pasa que mi cliente estaba en otra ciudad en ese día, y por tal motivo no lo pudo cometer. ¿Cómo pruebo yo que mi cliente estaba en otra ciudad? ¿Cómo demuestro eso? Pues uno podría decir, bueno, ahí ya necesidad probatoria, tengo que probar que ella estaba en otra ciudad, lo que hace que no lo pueda cometer. Listo, bien, perfecto. Pero, ¿qué prueba selecciono? Bueno, uno podría pensar primero, bueno, testigos. Sí, pero los testigos que yo voy a seleccionar, todos son la mamá, el esposo, la tía, el vecino. Entonces, todos me los pueden tachar como de imparciales o como de parciales mejor. Entonces, ¿qué hago? Porque si me voy solamente con los testigos, me pueden decir que ellos tienen interés en la causa, entonces me bajan credibilidad y eventualmente le dan credibilidad al señor que va a decir que ella fue, necesito algo mejor que eso, tengo que buscar una mejor prueba. Entonces, esto es lo que en razonamiento probatorio se suele llamar la fiabilidad. Hay pruebas más fiables que otras. Entonces, por ejemplo, yo en este caso hice dos cosas. Primero, busqué extractos bancarios porque que los días previos y los días posteriores, ella sacó dinero de bancos y efectivamente lo sacó, pero el problema es que lo sacó un día antes y sacó 2 días después del accidente. Y entre ciudad y ciudad hay 5 horas en carro y hay 45 minutos en avión. Entonces, técnicamente era posible que ella hubiese sacado el dinero y se hubiese ido a la otra ciudad. Entonces, no me servía. Entonces, ¿qué hice? Análisis link. Análisis link de temas de llamadas. Entonces, busco las celdas de ubicación cuando ella interactúa con esas llamadas y a partir de ahí tengo una prueba muy fiable de que ella estaba en otra ciudad. Y con eso espero ganar el caso y creo que tengo con qué ganarlo. Ahora, lo otro que me enseñó el razonamiento probatorio en esto de seleccionar pruebas es que no siempre voy a contar con pruebas directas de las cosas, que a veces es mejor trabajar mediante corroboración o mediante refutación. Entonces, mediante corroboración en el ejemplo que llevamos, pues ella dio a luz, ella tuvo un parto de un bebé 15 días antes. Entonces, claro, no es que una mujer que haya dado a luz no pueda trasladarse de una ciudad a otra, pero evidentemente se le dificulta muchísimo por todo lo que implica dar a luz. Entonces, yo allego como prueba, adicionalmente a todo lo que les he mencionado, en la historia clínica para demostrar. Y esto me corrobora indirectamente o periféricamente el hecho de que ella no se encontrara en la ciudad, ¿no? Entonces, la idea es que también podemos probar mediante corroboración periférica o indirecta. Pero también piénsenlo a la inversa. También puedo refutar de forma indirecta. Mire, yo casi no he tenido la oportunidad de defender temas de índole sexual. Solamente realmente como defensor, o sea, mi oficina, uno, porque los demás han sido siempre como dando conceptos que me los han pedido mucho. Pero el que yo tengo, que ya estoy a punto de lograr el archivo, es un caso en donde la madre acusa, denuncia al abuelo del niño de que el abuelo lo estaba tocando, que le estaba haciendo tocamientos. Y claro, es un caso muy complicado, pero a mí se me hacía muy difícil pensar que la mamá estaba mintiendo deliberadamente. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero entonces yo digo, ¿cómo refuto esa hipótesis? Entonces yo digo, bueno, pues si las cortes en el mundo, no solamente en Colombia, han dicho que indicios como el cambio de comportamiento brusco del menor, como secuelas psicológicas, como el cambio de comportamiento con su agresor, son indicios para corroborar, pues entonces yo trabajo a la inversa, hago refutación para refutar. Entonces, por ejemplo, ¿qué hice? Pedí
el niño estudia en un colegio muy reconocido de la ciudad. Entonces, el niño tiene psicólogo internamente en el colegio, y una vez a la semana el niño iba. Entonces, pido todos los informes psicológicos. Pido la declaración de la profesora para que diga que el niño no tiene ningún cambio de comportamiento. Pero hice algo. Busqué un encuentro en un lugar público entre el abuelo y el niño, la supuesta víctima. El lugar público era fuera del colegio. Y cuando el niño ve al abuelo, lo primero que hace es lanzarse a abrazarlo. Abuelo, te extraño. Y esto quedó grabado. Obviamente fue un lugar público, no tiene ningún problema, no tiene ninguna afectación de intimidad. Con base en eso, yo le presento al fiscal una refutación indirecta y le propongo una hipótesis explicativa del suceso. Y básicamente lo que le digo es que el abuelo, efectivamente, en algunos momentos, como el niño todavía no se sabe limpiar el cuerpo y también no le gusta bañarse solo, entonces el abuelo en algunos momentos le ayudó a eso. Y en ese ayudarle, pues el niño perfectamente, si le preguntan que si el abuelo le toca las partes íntimas, el niño puede asociar y decir que sí, pero hay que preguntarle el contexto al niño de por qué el abuelo le tocó. Pues le tocó porque le estaba enseñando a limpiarse. Entonces, a partir de ahí, fíjense lo que hice, es una refutación indirecta. Esto yo no creo que es que solamente se pueda aprender dentro del marco del razonamiento probatorio, tal vez se pueda aprender antes, pero bajo otro libro, otra teoría, pero con esta claridad, pues yo confieso que lo aprendí estudiando esta concepción. En conclusión, la idea, el concepto clave es la fiabilidad, que hay pruebas más fiables que otras y es posible aumentar o disminuir la fiabilidad de una prueba mediante corroboración o mediante refutación. El tercer tema que me sirvió mucho, y aquí lo conecto un poco con Sebastián Fajardo, pero yo le voy a dar una mirada más de psicología al testimonio, es que aprendí a seleccionar cuáles son los temas que debo abordar en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio. Y esto daría para una conferencia independiente, diría yo. Yo solamente voy a dar las pinceladas más grandes para, pues en una siguiente ocasión, tal vez poder profundizar un poquito más sobre este tema. Bueno, te vamos a mirar el tema. A ver, ¿qué me cambió a mí el chip? ¿Qué a mí yo sentí como una explosión de conocimiento cuando lo entendí por primera vez? Y es que cuando estamos ante un testigo, ante la prueba testifical, una cosa es la credibilidad y otra cosa es la fiabilidad. La credibilidad tiene que ver con si una persona me está mintiendo o si una persona está siendo honesta. La fiabilidad tiene que ver con si una persona me está diciendo información falsa o información verdadera. Aquí la clave es que entendamos el concepto de mentira y el concepto de verdad, que no son antónimos porque se refieren a variables distintas. La mentira se presenta cuando una persona se le pide que recuerde, tiene un recuerdo consciente y declara algo distinto a su recuerdo consciente. Ese es el mentiroso. Porque el mentiroso, por ejemplo, que me preguntaran en este momento dónde está Ronald, y yo digo, yo inmediatamente, digamos, mi cerebro me propone una idea, un recuerdo. De alguna manera es un recuerdo porque cada tiempo que pasa, cada minuto que pasa es pasado, ¿no? Cada segundo que pasa. Entonces bueno, yo estoy, y yo agarro y digo, mi recuerdo consciente es una cosa, pero yo digo, no, yo estoy en Berlín, Alemania. Estoy mintiendo porque recuerdo algo consciente y invento algo paralelo y declaro lo paralelo. El honesto es el que declara lo que recuerda. Entonces yo estoy en Cúcuta, Colombia, Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. Eso es honesto porque es lo que mi cerebro me propone, me plantea como respuesta. La verdad, en cambio, se refiere a que la información que una persona da corresponda con la realidad. Y la falsedad, pues significa lo contrario, que lo que la persona dice no corresponde con la realidad. Bajo esta explicación, si van conmigo, se podría dar
este cruce de variables. Es posible, vayan pensándolo, me dejan los mensajes en el chat de aquí o de Facebook para yo leerlos posteriormente, pero es posible que un testigo honesto que dice o que declara información verdadera. Deme un segundo, por favor. Un segundo. Entonces, bueno, un testigo honesto que dice información verdadera. Esto sería lo ideal. La persona recuerda algo y lo que, lo que está recordando corresponde a la realidad. Puede pasar que un testigo sea honesto, pero que nos diga información falsa. No nos está mintiendo, está siendo honesto, pero la información que nos da es falsa. Tercera posibilidad, el testigo es mentiroso, pero nos da información verdadera, porque aunque está mintiendo porque él no estuvo en el lugar, lo que está diciendo sí ocurrió. Eso puede pasar. Y puede finalmente ocurrir el testigo mentiroso que dice información falsa. Que eso es como, pues digamos, lo que, lo que dibujamos como algo malo. La pregunta es, y ese es el reto que yo, digamos, esto que les voy a decir es producto de mi lectura sobre psicología del testimonio, los videos que he tenido la oportunidad, los cafés que he tenido la oportunidad de tomarme y las cervezas que he tenido la oportunidad de tomarme con psicólogos expertos en el tema, para tratar digamos, de descender esa información teórica a la práctica profesional. Primera, cómo identificar? No, porque no se identifica en términos absolutos, pero cómo alertarnos de que hay un riesgo de mentira. A mí me parece me parece no, estas son las cosas que yo he extraído de la psicología del testimonio. Primero, capacidad de contextualizar. Al mentiroso le cuesta mucho contextualizar. Segundo, ausencia de contradicciones insalvables. Cuando hay contradicciones es un riesgo de mentira. Así como cuando le cuesta contextualizar es un riesgo de mentira. Tercero, ausencia de móviles de mentira. Parece que la mentira supone un móvil, supone mentimos para algo. Y bajo ese entendido, si hay un móvil, tenemos que preocuparnos, es un riesgo de mentira. Ese es el famoso riesgo de testigo parcial. ¿Por qué le tenemos desconfianza a la mamá del acusado, a la esposa del acusado, al hijo del acusado? Porque creemos que tienen razones para mentir y por eso los miramos con cierta desconfianza en los estrados judiciales. Tan es así que en materia, por ejemplo, en Colombia existe, en materia civil, existe la tacha por imparcialidad, que expresamente le obliga al juzgador a evaluar de forma especial la capacidad demostrativa de la prueba. Y finalmente, también se ha dicho que la ausencia de manifestaciones oportunistas es una variable, porque cuando una persona miente deliberadamente busca que le asientan la mentira, que se la acepten, y por eso suele hacer expresiones relacionadas digamos, con la aceptación de lo que está diciendo, de sus mentiras. Entonces, obviamente lo que debemos hacer como litigantes es tratar de acreditar situaciones para que el despacho le considere que la persona está siendo honesta y sincera y que la información que está dando sea verdadera. Tenemos que tender hacia eso y, menos mal la diapositiva me recuerda algo importante, cómo explicar un caso, ojo con esto que es clave, cómo explicar un caso de una persona que esté siendo honesta, pero que nos dé información falsa. ¿Cómo así que un honesto o una honesta nos da información falsa? ¿Cómo lo explico? La forma académica de explicarlo es los llamados falsos recuerdos. Los falsos recuerdos es la explicación para ello. ¿Cómo se generan los falsos recuerdos? Ese es el tema del siglo XXI. Los psicólogos lo están estudiando con mucha profundidad y lo que por ahora se ha dicho es que los falsos recuerdos se generan sobre todo producto de el mal funcionamiento de procesos intelectuales como la sensación, la codificación, la percepción, la memoria, la evocación del recuerdo y la declaración. Entonces, lo que deberíamos hacer nosotros para tratar de aumentar la fiabilidad de la información que la persona nos da, es decir,
la confianza en que lo que la persona nos da es verdadero, sería hacer preguntas sobre los procesos intelectuales. ¿Qué tan, digamos, cómo estaban sus sentidos? ¿Qué tan cerca se encontraba? ¿Cómo era la luminosidad? ¿Cuánto tiempo usted logró ver el objeto? Eso tiene que ver con sensación, codificación y percepción. ¿Por qué lo recuerda? ¿Por qué lo recuerda con tanta claridad? ¿Con quién ha hablado de esto? ¿Cuántas veces lo ha recordado? Y en la declaración, fijarse, porque no siempre a la persona se le facilita encontrar las palabras para poder declarar, no siempre. Entonces, o los significados, el lenguaje es muy necio, ¿no? El lenguaje es ambiguo, es vago. Entonces, por tal motivo hay que tratar siempre de realmente comprender lo que el testigo nos quiere decir y tratar de siempre diferenciar entre sus opiniones y lo que realmente el testigo logró percibir de forma objetiva, lo más objetiva que una percepción, por supuesto, permite. Bien, el último tema, y con esto ya voy terminando, que a mí, este tercero y este cuarto, que ya tiene que ver con la propuesta de decisión, son los dos temas que, al menos a mí, bueno, los cuatro me han hecho ganar casos, pero yo diría que los primeros dos, yo ya los tenía en mi formación, solamente que ahora los afiné y entonces pues, me volví más eficiente y más eficaz. Pero lo que es el tema de la psicología del testimonio y sí para mí fueron auténticamente nuevos y por tal motivo me generó un cambio muy brusco en mi ejercicio profesional, cambio positivo para ganar más casos, para ser mejor abogado. El cuarto es lo que yo llamo el problema de suficiencia probatoria, que es el famoso problema de qué tanta prueba se requiere para dar por probado un hecho, qué tanta probabilidad se requiere para efectos de dar por probado un hecho, ¿no? Qué tanto conocimiento, probabilidad, prueba, todos son sinónimos. Pues aquí hay mucho por decir, es un problema que realmente no es un problema del derecho, es un problema del conocimiento humano. Hay grandes filósofos de la historia que han pensado en esto. La valoración de las pruebas no nos responde esto, por más, o sea, la sana crítica no nos responde cuando hay prueba suficiente y por tal motivo es un problema distinto y es un problema que si no solucionamos, eh, eh, si no, o sea, se puede solucionar de muchas maneras, pero yo creo que hay dos opciones, o se lo dejamos al juez que por medio de la motivación lo resuelva, pero por más que justifique no deja de ser un acto subjetivo, o lo resolvemos con variables abstractas, intersubjetivas. La propuesta del profesor Ferrer, que es una propuesta que nos ha puesto, yo diría al menos nos ha puesto a estudiar este problema de la justicia probatoria, a pensarlo, a cómo lo solucionamos. Y a partir de ahí, pues obviamente hay detractores y hay personas que defienden la teoría, eso está bien, eso es la academia, pero al menos, insisto, ahora somos conscientes de que hay un auténtico problema de suficiencia probatoria y esto me parece ya de por sí una ganancia. Yo, qué les podría recomendar hoy que los países no tienen un estándar probatorio como lo sugiere Jordi Ferrer? Yo creo que ninguno. Hay providencias, precedentes judiciales, jurisprudencia de alta corte que da unas pistas, pero no es algo como lo que él sugiere. Como litigante, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sencillo. Lo que hago es tomar los criterios que él utiliza para formular sus estándares, que son criterios que además vienen de la ciencia, son criterios que la epistemología utiliza para dar por probado hechos, por ejemplo, en las ciencias duras, como las hipótesis alternativas, como la integración de la información en una hipótesis, como la prueba de las predicciones, que también es otra hipótesis científica. Entonces las tomo y las utilizo en mis alegatos de conclusión, ¿no? Eh, yo les quiero contar ya porque esto sería lo último, sobre dos casos en donde expresamente hablé del tema. Obviamente no lo hago con el tinte académico, porque una audiencia nunca, no es un auditorio de universidad. Lo hago con el tinte de abogado. Entonces, este es un caso a un joven de una familia pues muy pudiente de la región. El joven iba en una motocicleta de alto cilindraje de mi ciudad, que es Cúcuta, a otra ciudad un poquito más pequeña. Iba en una moto con un bolso y en el bolso tenía algo así como 20 papeletas de marihuana. Cada papeleta tenía algo así como 5 o 10 gramos de marihuana.
Cuando a él lo detienen para pedirle papeles normal, él se pone muy nervioso y no ofrece una explicación, lo capturan. Le imputan el cargo de tráfico de drogas, de marihuana, porque supera la cantidad de la dosis personal, y el fiscal, me parece de una forma muy agresiva, pide medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. La idea del fiscal es que él iba a vender, que eso de tener 20 papeletas en esa cantidad, en esa forma, no, de ahí él infería que él iba a vender. Entonces yo agarro como defensor y digo, bueno, vamos a mirar. Yo tengo prueba de que él es un consumidor habitual. Tengo no solamente declaraciones de 5 personas, su mamá, su novia, su hermana, su vecino, sino tengo una historia clínica que además ha sido internado para efectos de terapia para poder tratar su adicción. Y además tenía un examen de sangre y de pulmón que demuestra que es una persona consumidora habitual de cigarrillo y de marihuana. Particularmente son las dos drogas que consume constantemente. Entonces yo digo, ese es un consumidor. Adicionalmente, mi cliente renunció a su derecho a guardar silencio y habló y dijo que él se iba para un municipio en donde había unas ferias y que él llevaba esas papeletas porque llevaba lo de toda la rumba, lo de los 4 o 5 días que iba a estar de rumba o de fiesta que iba a estar allá en este lugar. Entonces, que él se aprovisionó para efectos de la actividad que iba a realizar porque allá no se conseguía o era muy costoso. Entonces, tenemos dos hipótesis, le dije yo al juez cuando iba a estudiar la medida de aseguramiento. La hipótesis de la fiscalía, que me resulta razonable, me parece que es lógico pensar que aparte de las papeletas, pues se puede decir que le iba a vender, pero también tengo otra hipótesis, señor juez, que es la que yo le estoy planteando, y es igual de razonable, porque tengo la prueba que es consumidor, él iba rumbo al municipio, en el municipio habían ferias, y es un hecho notorio, y es lógico lo que le está diciendo, que va a ser, que allá no se consigue, o allá va a ser más caro. Entonces tiene dos hipótesis, juez, decida. Si las dos son igual de razonables, quiere decir que hay una hipótesis alternativa compatible con la absolución que es igual de razonable, o es igual de probable, si lo queremos decir de esa manera. No hay entonces para imponerme aseguramiento. Se lo dije casi que así, incluso más simple. La decisión del juez fue no imponer ninguna medida de aseguramiento, ninguna. El otro caso, que ya es un caso de sentencia, ya es al final, es un caso en donde la fiscalía empieza a investigar a un servidor público por enriquecimiento ilícito y empezó por 800 millones de pesos, algo así como unos 200.000 dólares, un poquito menos, no, sí menos, poco menos, 200.000, unos 190.000 dólares de enriquecimiento ilícito de un servidor público. Yo hice un ejercicio de trabajo, de investigación, y finalmente la fiscalía dijo, yo le creo a todo menos a 50 millones de pesos, algo así como unos 15.000 dólares, más o menos. Entonces, la fiscalía lo acusa por enriquecimiento ilícito por 15.000 dólares, porque según la fiscalía las cuentas no le cuadran por 15.000 dólares. Yo lo que como defensor hice fue decir que esa plata provenía de un préstamo de dinero de dos particulares, dos amigos de toda la vida del procesado, que le prestaron ese dinero para efectos de arreglar su casa. Llegó el contrato de reforma de la casa que costó más o menos los 15.000 dólares, incluso un poquito más, pero no mucho más. Y digo que sencillamente él recibió esa plata en las cuentas por el préstamo y que luego la fue pagando progresivamente. El fiscal dice, no le creo porque los que prestaron el dinero no lo declararon como préstamo, no declaración en renta. Entonces, bien, nos vamos a alegatos de conclusión y yo digo algo similar. Yo digo, mira, aquí hay dos hipótesis. La de la fiscalía que dice que según la fiscalía que no hay justificación de los 15.000 dólares que entraron a las cuentas, y la de la defensa que dice que esos 15.000 dólares entraron producto de un préstamo de dinero de dos amigos y que se utilizaron en esto. Es una hipótesis alternativa compatible con la absolución que no ha sido refutada y que se infiere razonablemente las pruebas que están dentro del expediente. Esto que lo dije de lenguaje técnico de razonamiento probatorio, pero lo puedo decir de otra manera, lo puedo decir diciendo, señor juez, lo que dice la fiscalía es razonable, sin embargo, la defensa también trajo un hecho y ese hecho también se infiere de todas las pruebas que están dentro del expediente
es perfectamente posible y razonable que este dinero sea producto de un préstamo de las dos personas que son amigos, que, entonces, bueno, empiezo obviamente a acreditar indicios para acreditar lo razonable de mi tesis. Y con ello, ¿qué hace un juez? ¿Uno qué le dice al juez? Pues absuelva porque hay duda. Ese foco de explicación no está pensado tanto en la valoración de la prueba individual o en conjunto, sino sobre todo en la suficiencia probatoria. No es que no sea probable que el acusado haya cometido el delito de enriquecimiento de servidor público. Es probable, pero no lo es lo suficientemente probable porque hay otra hipótesis que es igual de razonable. Entonces, a mí eso me parece distinto a lo que hemos visto hasta ahora en materia probatoria. Bueno, entonces para concluir, a mí en lo particular, insisto, es una experiencia personal, no es mía, no estoy planteando que sean las únicas. Probablemente si aquí viene, no sé, el doctor Sebastián Fajardo, o tantos profesores, el doctor Omar Mérida, tantos profesores que hoy existen en Latinoamérica que han ido a Girona y que les ha gustado y que han aprendido, pues podrán plantear otras posibilidades. Las mías son estas. Me ha enseñado a construir estrategias más eficientes y eficaces, me ha enseñado a identificar necesidades probatorias y a seleccionar las pruebas para satisfacerlas. Me ha enseñado a seleccionar mejor los temas para abordar un interrogatorio y un contra. Y me ha enseñado a entender el problema de la suficiencia probatoria y a utilizar ese problema para hacer alegatos de conclusión y a construir también estrategias que me permitan pues ganar más casos, ¿no? Bueno, eh, hasta aquí, espero haber dejado algunas dudas y que le haya gustado la presentación. Quedo atento si hay alguna inquietud. Doctor, muchísimas gracias, de verdad. Lo que nos había mencionado don Rafael sobre su ponencia en Colombia, pues era cierto. Y como el respeto, así como el respeto que se merecen los doctores, bueno, Michel Taruco, Jordi Ferrer, la misma Carmen Vázquez, yo considero de que usted logró traducir muy bien esa teoría que nos han enseñado desde Girona, como usted lo indica, y de alguna manera verdaderamente con su experiencia en litigio, nos lo tradujo y nos dio ese énfasis práctico, cómo nosotros vamos a utilizarlo, porque verdaderamente el razonamiento probatorio, en la gran mayoría de los casos, lo que vemos es la forma en la que podríamos estar analizando, ya sea con la construcción de la sentencia o posteriormente para la impugnación. Claro, Usted nos trae bueno, verdaderamente nos da la oportunidad de utilizar este razonamiento probatorio para la preparación del caso. Es decir, para la claro, construcción del caso que yo considero, y la forma en la que usted nos lo expresó, desde el inicio, con la preparación de la prueba y consecuentemente hasta la fase de las conclusiones. Yo voy a serle muy sincero, cuando Rafael regresó de, del Congreso en Colombia, también me hizo una instrucción y hemos puesto en práctica eso, justamente para la construcción de las conclusiones, tal y como usted nos lo está explicando. Nosotros lo que hacemos es los enunciados fácticos, como usted lo indica, los enunciados de, digámoslo así, el actor o el demandado, el imputado o la fiscalía, los contraponemos. Entonces hacemos un cuadrito en donde ponemos los enunciados fácticos nuestros, los enunciados fácticos de la contraparte. Seguidamente también hacemos lo mismo con la prueba. Eso nos facilita no solo el entendimiento, sino también la exposición, tanto en audiencia como en las conclusiones. Y para las conclusiones, hipótesis fáctica que usted nos indica, o la conclusión epistémica, lo que hacemos es justamente discernir cuáles son los hechos que ya no consideramos como controvertidos, los hechos que fueron probados, y los plasmamos también en un cuadrito. Este hecho los probamos con este. ¿De qué manera los probamos? Ya sea en audiencia, con una declaración de parte, con un testimonio, con prueba documental o pericial. Entonces hacemos esa descripción para justamente suministrarle a él pues, los insumos suficientes para que redacte una sentencia. Es algo que en Costa Rica todavía claro. tenemos bastante legislación con respecto a la lógica, la sana crítica, pero gracias a la Escuela de Girona y profesores como usted hemos estado tratando de imponernos
de este razonamiento probatorio incluso en las audiencias. Bueno, me gustaría hacerle una consultita nada más. Bueno, viendo de cómo veamos el chat, si existen algunas otras preguntas, pues podría tomarme la libertad de hacerle unas cuantas, no sé si le molesta. No, no, encantado. Sobre la carga del prueba. Porque la Ujú. carga de la prueba es algo bastante importante a la hora de la preparación del caso. Todos tenemos que saber qué es lo que nos corresponde a nosotros probar. Y evidentemente tenemos que hacerlo, como usted lo indica, de una manera saber qué es lo que nosotros tenemos la necesidad de probar y qué es lo que cómo este contraparte se podría estar. Entonces, ¿cuál es la importancia a la luz del razonamiento probatorio de establecer o de discernir esta carga de la prueba? ¿Quién le corresponde probar qué? Mm, Bueno, empiezo con esa. Pues muy buena pregunta. También, yo diría que también daría para una charla completa en la medida que desde el razonamiento probatorio se han presentado muchas críticas a la importancia de las cargas de la prueba. Hay algo así, César, como un pesimismo no diría que un menosprecio, pero sí una disminución de la importancia. Y nosotros, en general, los latinos nos han formado diciendo, y yo estoy de acuerdo en principio, que la carga de la prueba es muy importante. Entonces vamos a mirar. La carga de la prueba tiene los dos matices, ¿no? La regla de conducta y la regla de juicio, ¿no? Entonces, la regla de conducta es la que nos indica a los abogados si yo quiero ganar, qué debería quedar probado dentro del proceso para poder para ganar. Y a partir de ahí, pues yo estructuro mi estrategia procesal. Em, yo creo que eso sigue siendo importante. Lo que sucede es que en últimas, quitando que haya cargas dinámicas, quitando esa idea, pues lo que dicen los autores, y esto me parece que tiene algo de sentido, es que la norma sustantiva es la que nos dice cuáles son los presupuestos para la aplicación de esa norma. Y a partir de esos presupuestos nosotros construimos nuestras estrategias. Entonces, si yo estoy buscando, no sé, estoy hablando en materia civil, si yo quiero un reivindicatorio, yo soy el propietario, pero hay una persona que está poseyendo el bien y yo lo quiero sacar para yo volver a tener la posesión, pues las condiciones para ganar ese caso las trae la norma sustantiva. Y digamos que ahí la carga de la prueba no tendría mayor sentido, diría Jordi Ferrer o Jordi Nieva. Y tienen algo de razón, yo, digamos, los entiendo. Y ellos dicen, además, si hay presunciones, pues las presunciones evidentemente alteran las cargas probatorias, pero no se necesita de la carga probatoria. Los abogados saben que si se presume algo, pues asumen la carga de desvirtuar eso. Entonces, digamos, ellos han disminuido la importancia de la regla de conducta diciendo que la norma sustantiva y las normas que declaran, las normas que permiten hechos exentos de prueba, como las presunciones, hacen esa labor de indicar a los abogados cuáles son sus responsabilidades probatorias en caso de que quieran ganar, de que les importe ganar. Entonces, yo diría, bueno, en eso tienen algo de razón. Ahora vamos ahora a la regla de juicio. Ellos suelen decir que la regla de juicio es muy importante, sí, cierto, pero con dos peros, y también son peros muy interesantes. Primero, recordemos ese principio que se llama el principio de adquisición procesal o también llamado comunidad de la prueba, que la idea es que las pruebas, una vez ingresen al proceso, las partes ya no pueden disponer de ellas y se valoran objetivamente al margen de quién las trajo, ¿no? Entonces, si existe ese principio, entonces no es tan importante quién traiga la prueba. Lo importante es que la prueba ingrese. Y César, y ni siquiera mencionar el tema de la prueba de oficio, que puede ser que el juez sea el que traiga la prueba mediante sus oficiosidades, o sistemas como el colombiano en civil que permiten que los testigos alleguen prueba para soportar sus declaraciones. Entonces, miremos que las pruebas llegan no solamente por las partes, sino que el sistema puede permitir que el juez o los testigos traigan también prueba. Entonces, todo eso hace nuevamente que digamos que la regla de conducta no sea tan importante como nos han dicho hasta ahora.
Yo creo que yo no creo que restarle valor, yo creo que más bien es darle su justo valor. Es importante, pero tal vez no tanto, porque hay otras normas, otras figuras que nos indican realmente qué tenemos y qué no tenemos que probar. Ahora, donde yo sí no estoy para nada de acuerdo es decir que la regla de juicio no es importante. Yo creo que sí lo es y mucho, porque claro, cuando un juez dice que no hay prueba de un hecho, no hay prueba, pues tiene que resolver la causa de manera objetiva. Y ahí es donde entra la regla de juicio para resolver el asunto. En conclusión, yo creo que el razonamiento probatorio y las cargas de la prueba encajan muy bien, encajan. Lo que sucede es que los expertos en razonamiento, no satisfechos con enseñarnos todo este tema digamos, de la argumentación, etcétera, han ido un paso más allá y han criticado la figura. Eh, y bueno, tenemos que analizar cada quien si nos gusta o no nos gusta, pero esa crítica no era necesaria. Podemos mantener las cargas de la prueba como las hemos estudiado con el razonamiento porque encajan perfectamente. Bien, muy buena pregunta. Gracias, doctor. No, coincido perfectamente. Ujú. Es evidente que esta carga de la prueba no es contra epistémica, es responsabilidad del litigante conocer qué prueba la que tiene que suministrar el juez para que llegue a una conclusión veraz. Así es. Doctor, existe una preguntita en el chat de Don Steven. Lo vinculo mucho con la admisibilidad de la prueba. Indica de que, bueno, cómo se establece la prueba de redes sociales, WhatsApp, el famoso licenciado, pero tengo pantallazos. Entonces, para la visibilidad de la prueba tenemos que pasar varios filtros Ujú. y en etapas concretas. Tendríamos la posibilidad de que nos haga mención al respecto. Bueno, sí, algo muy breve. ¿Por qué muy breve? Porque lo que yo llamo producción de la prueba realmente se somete, doctor César y doctor Steven, a cada régimen particular. O sea, es muy difícil uno pretender responder en abstracto, es eso, porque ni siquiera es cómo se valora la pregunta, sino cómo se allega los WhatsApp, y eso depende de cada régimen. Yo lo que les puedo decir es que hay yo cuando he hecho, de hecho, comparado, he observado dos tipos de regulaciones. La que presume la autenticidad del WhatsApp, que es decir, que el autor es la persona que el que está aportando dice, o la que dice, no, no se presume, se tiene que debatir. Entonces, si es la que se presume, pues sencillamente como es el código colombiano, el código general del proceso, pues uno lo que hace es allega el pantallazo, allega los WhatsApp y asegura que eso es de una persona o la otra. Dice, bueno, esto WhatsApp es de alguien. Y le corresponde a la contraparte hacer actividad probatoria para desacreditar eso. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, hay libertad probatoria. En Colombia se está utilizando mucho, doctor, la inspección judicial al celular. Entonces, lo que hacen es, en audiencia, le facilitan el juez el teléfono para que el juzgador consulte la conversación y se dé cuenta de lo que allí trae. Pero obviamente todos sabemos que se pueden alterar las apartados de la conversación. Ahí es donde entonces entraría eventualmente un perito para que hacer el ejercicio. O el nivel más alto, pero la verdad es que Facebook nunca contesta, que es hacerle una petición a Facebook en donde nos dé la información nos dé el contenido de la información, pero ellos no suelen contestar, pues por toda la seguridad y la privacidad que ellos alegan. Ahora, doctor Steven, la otra es sistemas en donde no se presume y el que aporta el documento tiene que probar la autenticidad. Entonces, ahí lo que se ha dicho en Colombia, que es la regulación penal, es que uno de los hablantes tiene que ir al juicio a autenticar el documento digital. El WhatsApp, la conversación, bueno, lo que ustedes consideren. Tiene que ir a hablar del contexto de la llamada o del WhatsApp. Si no va, no se puede incorporar porque la calidad del documento va a depender de las preguntas y respuestas que se le haga al testigo y las respuestas que él dé. Entonces, son dos sistemas distintos. Tendríamos que mirar la regulación costarricense, en qué áreas, si en civil o en penal, y a partir de ahí, pues yo le daría las recomendaciones. Pero por ahora le puedo decir, preocúpese siempre por cómo demuestro que este documento es auténtico. Entiéndase que este documento no ha sufrido ninguna alteración desde su realización, ¿no? En la red. Y a partir de ahí, pues usted puede pensar, la más fácil y barata es lleve a los hablantes. Si estoy en civil,
nadie tiene derecho a guardar silencio. Ambos tienen que ir a hablar de la conversación de WhatsApp y tienen que responder preguntas. Si estoy en penal, puedo llevar a la víctima y como el acusado guarda silencio, pues con la víctima hablar de la conversación. Pero bien, una pregunta muy interesante. Gracias, doctor. Bueno, tal vez acotando también en Costa Rica, la forma en la que podríamos estarlo aportando es con una explicación, un acta notarial, donde el notario da fe de que vio el celular, vio el WhatsApp Ah, y redacta un documento en donde da fe de lo que sí estaba plasmado en ese documento y se aporta como prueba. Doctor, buena. Ujú. con respecto, bueno, continuando con la prueba y tal cual usted nos lo explicó, nos mencionó también, bueno, usted conoce a don Sebastián Fajardo y la forma Sí. en la que él hace sus exposiciones principalmente sobre los contrainterrogatorios, los interrogatorios. Con respecto a los recuerdos falsos, yo tengo una experiencia con don Rafael, antes de entrar a un juicio, simplemente, bueno, teníamos una audiencia virtual, entonces era acá en la oficina, y antes de entrar, 30 segundos, un minuto antes de entrar, se me acerca y me dice, recuerde, sea duro con el proceso y suave con los testigos. Yo nunca había escuchado esa frase y me dejó sobre las olas, no sabía a qué se refería. Después de escuchando a don Sebastián Fajardo, comprendí a qué se refería, que es tener conocimiento expreso, un conocimiento completo del expediente. Este Ujú. conocimiento, tal cual, tanto de declaraciones previas, de testigos o incluso algún tipo de prueba indiciaria, podría facilitarnos en un interrogatorio, un contrainterrogatorio, detectar esos falsos recuerdos. ¿Cómo lo interpreta usted, doctor? Bueno, muy interesante. Esto, a ver, primero pues estoy de acuerdo con Sebastián, lo hemos hablado, que el éxito del interrogar no es un éxito sola, o sea, no es la puesta en escena, no es como ir a preguntar bonito o a tener una buena tonalidad de la voz o hacer gala de que es una persona que maneja muy bien el idioma. No, el buen interrogador, además de ser eso, que además tiene que tener la capacidad de preguntar bien, etcétera, tiene que saber qué preguntar. Y el qué preguntar depende de dos variables. Primero, que conozca mucho el expediente, que sepa todo cada papel. Y dos, que sea un buen estratega como abogado, que es un poco de lo que yo hablé, ¿no? Esas tres cosas hacen a un buen interrogador. Conocer mucho derecho, hacer estrategia, mucho derecho, conocer mucho el expediente y ser habilidoso con el lenguaje. Yo creo que mirar el expediente nos permite más que identificar un falso recuerdo, porque no es fácil identificarlo, pero sí alertar riesgos de falsos recuerdos. Por ejemplo, alertar cosas como que el testigo duró muy poco tiempo analizando el objeto, el rostro del acusado, por ejemplo, segundos que por ejemplo, casos reales, que el testigo, un policía le mandó por WhatsApp la foto de un sospechoso y le dijo, ese es el verdad, ya le tengo al delincuente. Expresiones como esta, de un policía que le manda por WhatsApp a la víctima de ese tipo de expresiones. Pues obviamente él agarra y lee y dice, sí, es él, entonces, eso, César, y es una alerta, aquí hay un posible falso recuerdo porque hay una sugestión, y un abogado solamente identifica eso leyendo mucho el expediente, estudiándolo. Y obviamente lo pregunta. Pues uno le pregunta, listo, ocurrió el hurto, por favor díganos qué pasó después. Un policía le habló por WhatsApp, ¿qué le dijo el policía? ¿Qué le envió? ¿Fotografía de quién? ¿Cómo es la fotografía? A partir de ahí, uno puede alertar al juez en el alegato de conclusión de un falso recuerdo por una identificación apresurada. Entonces, bien, sí, yo creo que mirar el expediente sirve para alertar de riesgos y obviamente uno los jalona, perdóname la expresión coloquial, a favor de su teoría del caso. Si yo soy defensor, alerto el riesgo. Si yo soy fiscal, trato de explicar que aunque ocurrió eso, porque no lo puedo negar, que la identificación de la víctima no se vio tan afectada. Cada quien pues trabaja su caso conforme a sus intereses, ¿no? Bien, perfecto, muy buena pregunta. Gracias, doctor. Tal vez si nos salimos un poco del tema práctico, además, si podríamos conversar un poco sobre ese objeto fundamental de la prueba, la verdad.
Ujú, ¿Qué opinión tiene usted sobre ese descubrimiento de la verdad material, como se nos menciona tanto en la jurisprudencia, o incluso, porque existe esa distinción, la verdad material, la verdad procesal, la verdad formal, ujú. siendo de que, bueno, incluso en la legislación costarricense, tanto en la Ley General de Administración Pública como en el Código de Trabajo, tenemos un articulado que nos dirige directamente a eso. Significa que el objeto fundamental de la prueba es el descubrimiento de la verdad real. Pero Ujú. tenemos algún tipo de dificultad con respecto al razonamiento probatorio a establecer verdaderamente esa verdad o descubrir una verdad absoluta. Bien, bueno, interesante. La respuesta es un tema que yo pienso que se ha trabajado mucho, ¿no? O sea, hay mucho escrito sobre el tema. Yo voy a dar mi opinión. Que digamos que el fin del proceso y de la prueba es alcanzar la verdad, no quiere decir que la alcance y tampoco quiere decir que no hayan estructuras procesales o figuras jurídicas que sean incoherentes con la búsqueda de la verdad. Me explico. Primero, ¿por qué no es tan fácil alcanzar la verdad? Yo lo resumo en dos razones. Primero, por la propia naturaleza del conocimiento humano. O sea, ya no es un problema jurídico procesal. Es que el conocimiento humano es falible por naturaleza. Eh, el conocimiento humano no es más que una altísima probabilidad de que las cosas sean como nuestro conocimiento sistemático, que es el método científico, nos dice que es. Pero que sea altísimamente probable no nos asegura que lo sea, que sea verdad. Los filósofos lo llaman como que no existe una relación conceptual entre prueba y verdad. O sea, la prueba no nos asegura la verdad. ¿Listo? Pero que no nos asegure no quiere decir que tengamos que tirar a la basura y que no nos importa la verdad. Porque vámonos al otro extremo. ¿Estamos dispuestos como sociedad a resolver los casos tirando la moneda al azar? ¿Estamos dispuestos a volver a juicios por combate? ¿Estamos dispuestos a dejar que el juez a su intuición lo resuelva sin prueba? Yo creo que no. Todas las sociedades modernas les gusta sentir que están resolviendo los casos de manera justa y sentir que lo resuelven de manera justa implica sentir que lo están haciendo con base en pruebas, con base en lo que ocurrió, con algo racional. Entonces, que no alcancemos la verdad no significa que no tengamos que buscarla, porque el único camino que actualmente tenemos de forma seria para alcanzar la verdad es la prueba. No hay otro, porque claro, podríamos alegar las creencias subjetivas, pero creo que como sociedad no estamos dispuestos a utilizar ese camino. Entonces, si es el mejor camino posible, pues intentemos mejorarlo, mejorémoslo al máximo, para que entre más lo mejoremos, la prueba nos acercará más a la verdad. Ahora, ¿cuál es el otro argumento que se le presenta en contra de la verdad? Es que no, es que mire, es que si vemos el proceso judicial tiene muchos peros. Tiene el problema del tiempo, tiene el problema de la preclusividad, tiene el problema de la guardar silencio, la no autoincriminación, el secreto profesional, la cláusula de exclusión, la regla de exclusión de prueba ilícita, que está antes que... Entonces, todas estas figuras generan un pesimismo de no, qué cuento de verdad, si mire todo lo que tenemos. Yo creo que no. Todas estas figuras que mencioné, lo que pasa es que están fundamentadas en otros valores que también nos resultan importantes como sociedad, porque el derecho tiene esa característica, es muy heterogéneo en valores, protege múltiples valores. Entonces, lo que tenemos que hacer, doctor César, es lo que hemos hecho hasta ahora, que es tratar de afinar los valores pero intentar potencializar al máximo la búsqueda de la verdad sin sacrificar garantías. Y ya para terminar, pero también dejándolo para otra charla, porque hay que dejar temas para otros eventos, es que desde el razonamiento probatorio se ha renunciado a la distinción entre verdad material o verdad real versus verdad formal. Lo que hemos dicho es que la verdad en realidad es un concepto unívoco, binario, es uno solo. Lo que es probable es el conocimiento que alcanzamos con base en pruebas. O sea, la relatividad es epistemológica, no es ontológica.
La ontología, la palabra verdad a nivel ontológico es binaria, algo es verdadero o es falso. Lo que sí es relativo, es probable, es el conocimiento alcanzado. Entonces, cuando un juez da por probado algo, claro, lo hace con base en un conocimiento relativo a las pruebas sobrantes dentro del expediente y lo da por probado por fuerza de la autoridad del funcionamiento del derecho. Eso no quiere decir que sea verdad necesariamente, puede ser que lo que dé por probado sea falso. Y por eso el sistema permite recursos, revisiones, etcétera. Pero no, creo, a partir de del razonamiento probatorio, que es muy confuso la clasificación de Carneluti de verdad real y verdad formal. Genera más problemas que soluciones. Entonces, la invitación es más bien a pensar que la verdad es una sola y el conocimiento sí es relativo, sí es probable. Y en calidad de litigantes, incluso jueces, tratar de eliminar los sesgos, por lo menos, si no logramos alcanzar una verdad absoluta, eliminar esos sesgos. Claro. Doctor, muchísimas gracias, de verdad. La Asociación Internacional de Profesionales en Derecho está muy agradecido con usted. La exposición que usted acaba de dar básicamente es un análisis científico de cómo preparar una teoría del caso, y siendo una asociación que está dispuesta para curar esa mala praxis legal que podría estarse generando, pues considero de que ha sido de vital importancia para todos los que le asistimos. Doctor, le externo verdaderamente las gracias tanto de los asistentes como de los miembros de la asociación, y esperamos también tenerlo en Costa Rica en algún momento, y ojalá también asistir a este noche que nos está invitando. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, yo me despido, sí, yo los espero en Medellín. Hay varios que escribieron en el chat el enlace, se los envié. En todo caso, recuerden que la organización que está haciendo el Congreso es Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Es la segunda semana de agosto, previo a la Feria de las Flores, previo no, después de la Feria de las Flores. Es un evento de verdad de una semana completa de talla mundial. Los espero, si se animan a venir, me avisan para atenderlos en esta ciudad tan maravillosa. Y por supuesto, doctor César, me encantaría, no conozco Costa Rica, me han hablado muy bien de la ciudad, de su gente, así que cuando tengan alguna actividad, con muchísimo gusto estaré con ustedes acompañándolos. Cuídense mucho y buena noche, ¿no? Hasta luego. Doctor, muchas gracias. Desde Costa Rica, su casa, sabe que están con las puertas abiertas por acá y esperamos ciertamente en algún evento presencial poder invitarlo y contar con su presencia. Estoy solamente en audio, pero he estado participando de toda la audiencia. Tuvimos una audiencia de 100 personas promedio que estuvo, más alrededor de 300 personas con visibilidad en el Facebook Live. Muchas gracias y de verdad se lo agradecemos. Un fuerte abrazo. Pues, doctor Rafael, hasta luego. Chao, chao.